El pecado es otro nombre para esa horrible rebelión, ese desafío a Dios, esa miserable oposición al Creador que acecha a la puerta de todo corazón humano caído. El pecado es tanto una condición heredada de Adán como una acción que se manifiesta en pensamiento, palabra y obra, que cuando crece da a luz la muerte. En términos sencillos, el pecado es iniquidad. Significa que hemos quebrantado los mandamientos de Dios y estamos destituidos de su gloria. Pero el pecado va más allá de la mera falta de cumplimiento. El pecado es idolatría, es adorar a dioses falsos, ya sean deidades manifiestas y físicas o más sutiles e internas. El pecado también puede considerarse adulterio, una prostitución espiritual, tras otros amantes y otras fuentes de satisfacción y significado. El pecado es contaminación. El pecado es omnipresente. Y el pecado es el problema del universo. La historia redentora de la Biblia no tiene sentido sin él. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, el cielo, el mar, las aves, los peces, los animales, el sol, la luna, las estrellas, un hombre y una mujer. Creó todo esto y era muy bueno. Y algún tiempo después todo lo bueno empezó a deshacerse. Sabemos muy poco sobre el primer pecado, salvo que se manifestó en una rebelión angélica. Judas 6 explica que algunos ángeles no guardaron sus puestos de autoridad, sino que abandonaron su morada propia. A estos el Señor ha guardado en tinieblas, atados con cadenas eternas para el juicio en el gran día. Primera a Timoteo 3:6 sugiere que la caída del diablo fue el resultado del orgullo. Sea como fuere, Satanás, el adversario, cayó. Es importante señalar que el pecado se originó en el mundo de los espíritus, no en el de los seres humanos. Además, es fundamental ver que estos espíritus no pecaron por algún poder o tentación externa, sino en y por sí mismos. El pecado del diablo surgió de la propia arrogancia y engaño del diablo. Mientras que la rebelión angélica solo se insinúa en las Escrituras, la rebelión humana se pone en primer plano. Tentada por una serpiente parlante, una encarnación reptante de Satanás, Eva comió del fruto prohibido y Adán se unió a ella. Inmediatamente, ambos se dan cuenta de su desnudez y experimentan la vergüenza en presencia de Dios por primera vez. Como consecuencia del fracaso de Adán en pasar la prueba del árbol de la prueba, Dios maldice a la mujer, al hombre, a la serpiente y a la tierra. El Nuevo Testamento utiliza este episodio para explicar la doctrina del pecado original. A causa de la transgresión de Adán, toda la raza humana ha heredado la culpa y la corrupción. Como nuestra cabeza federal, el pecado de Adán nos ha sido imputado y cargamos con las consecuencias como quienes han participado en Adán en su rebelión. En consecuencia, estamos muertos por naturaleza en transgresiones. Somos desobedientes y merecemos la ira. Después de Adán y al este del Edén, nada es como se supone que debe ser, especialmente para los hijos e hijas de Adán. Al final de Génesis 3, el Señor Dios destierra a Adán y Eva del jardín y les prohíbe volver a entrar, aunque ya existe la promesa de una descendencia mediador que aplastará la cabeza de la serpiente. El ambiente de la narración bíblica empeora antes de mejorar. El pecado sigue extendiéndose no solo por imitación, sino también como expresión de la rebelión innata de la humanidad contra Dios. Así, Génesis 4 nos presenta al primer asesino, Caín, y al primer polígamo, Lamec. Cuando llegamos a Génesis 6, la maldad de la raza humana ha llegado a ser tan grande que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era siempre solamente el mal. Dios arrasa la tierra con un diluvio y reinicia una especie de creación 2.0, pero el pecado está igual de extendido en el nuevo mundo posterior al diluvio. Noé se emborracha, lo que lleva a su hijo Cam a pecar al ver la desnudez de su padre.
A medida que los descendientes de Noé se multiplican, también lo hace su maldad, que culmina en los planes para construir una torre de Babel que se enorgullece de sí misma. Incluso después de que Dios llama a Abraham para que sea una gran nación y el conducto divino de bendición para las naciones, la maldad persiste. Dios bendice a los patriarcas y a sus familias, pero lo hace a pesar de su perfidia, no por su perfección. Abraham e Isaac mienten sobre sus esposas. Sara se ríe de la promesa de Dios. La mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Jacob se muestra como un manipulador intrigante, y su madre, Raquel, no es mucho mejor. Labán es un tramposo, José es un fanfarrón. Sus hermanos son unos celosos esclavistas. Simeón y Leví masacran a los siquemitas. Rubén se acuesta con la concubina de su padre. Judá se acuesta con su nuera. Y este es el lado bueno del árbol genealógico. Está claro que el pecado es el problema, y que los seres humanos no son la solución. La suposición implícita, si no la enseñanza explícita, en cada página de la Biblia es que el mundo entero está atrapado en las garras del pecado, tanto los judíos como los gentiles, los que están bajo la ley y los que no, las naciones que adoran al Dios de Israel y las que no. Fundamentalmente, lo que está mal en el mundo es que los portadores de la imagen de Dios no aman, reverencian, adoran y obedecen al único Dios verdadero como deberían. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 21, la historia del pueblo de Dios es, al menos en parte, la historia del pecado. Pero aunque el pecado es universal, el lenguaje bíblico del pecado no es unívoco. En el Pentateuco, el pecado es la ruptura de la alianza. Es un incumplimiento de las estipulaciones legales dadas a Moisés y a las que Israel profesaba lealtad. Pero el pecado es también que cada uno haga lo que le parezca. Pecado es la estupidez de abandonar a Dios y contentarse con cisternas rotas. El pecado es la ruptura de la shalom y el triste triunfo del mal sobre el bien. La literatura sapiencial describe a menudo el pecado como necedad y vanidad. En Reyes y Crónicas, el pecado es olvidarse de Dios y negarse a humillarse ante Él. En los profetas, el pecado es a menudo la hipocresía. En otras partes del Antiguo Testamento, el pecado se manifiesta como injusticia estridente u obediencia superficial. Por ejemplo, rasgarse las vestiduras en lugar del corazón. Y en otras ocasiones representa el fracaso en amar a Dios con todo el corazón y en amar al prójimo como a uno mismo. El pecado es el villano de las 1000 caras. Y todas esas caras se oponen a Dios. Nunca debemos olvidar que el pecado tiene frecuentemente una dimensión horizontal, pero igual de importante es recordar que el pecado siempre tiene una dimensión vertical. No hay transgresiones inocentes. No hay crímenes sin víctimas. Todo pecado, por muy privado o callado que sea, es una afrenta a la santidad y benevolencia de Dios. David, en su adulterio y asesinato, puede haber pecado contra Betsabé, Urías, Joab, su ejército, su familia y toda la nación de Israel, pero en el sentido más profundo, todavía era justo que dijera a Dios: contra ti, solo contra ti, he pecado. Por atroces que sean nuestras infracciones contra los demás, Dios sigue siendo la parte más ofendida cuando pecamos. Afortunadamente, la historia del pecado en la Biblia no es la historia de la maldad y la maldad sin control. Aunque merodee como un león rugiente en busca de alguien a quien devorar, el diablo, como ser creado, siempre ha estado supeditado al Creador. Satanás no puede actuar sin el permiso y el plan de Dios. Y el plan divino siempre ha sido la caída del pecado y del diablo. Podemos soportar la furia de Satanás, porque he aquí que su perdición es segura. Una pequeña palabra, la palabra del Evangelio, lo derribará. Para ser más precisos, siguiendo el hilo argumental de la Escritura, podríamos decir que el Verbo hecho carne le derribará.
La encarnación fue un ataque frontal al diablo. Jesús no solo comienza su misión como segundo Adán, resistiendo la tentación de Satanás, donde el primer Adán fracasó, sino que también hace del exorcismo de demonios una piedra de toque de su ministerio. Incluso cuando la multitud y los discípulos no reconocen la verdadera identidad de Jesús, los demonios saben quién es y se acobardan. Saben que Satanás está a punto de caer como un rayo, y que el gobernante del mundo está a punto de ser juzgado de forma decisiva. Por supuesto, la confrontación de Jesús con Satanás fue también una confrontación con el pecado. Incluso antes de nacer, ya se sabía que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Los milagros de Jesús impresionaban a las multitudes, pero lo que las escandalizaba absolutamente era su atrevida presunción de perdonar los pecados. Jesús abordó numerosos problemas en su ministerio: hambre, discapacidad, pobreza, miedo, posesión demoníaca, incluso la muerte. Pero el problema subyacente a todos ellos, el que había atormentado al pueblo de Dios a lo largo de toda su sórdida historia, era el problema del pecado. Este es el problema que Jesús vino a afrontar, y al final es el que venció triunfalmente. El pecado no puede quedar sin consecuencias, ya sean las plagas sobre Egipto, el cautiverio en Babilonia, el fuego y el azufre sobre Sodoma, el diluvio sobre la tierra o la expulsión del jardín. Dios es un Dios de justicia, y al final, toda transgresión y todo transgresor deben afrontar las consecuencias. Este principio es válido tanto después de la muerte como en vida. Una forma en que Dios vence al pecado es arrojando a la muerte y al diablo al lago de fuego, junto con todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. El castigo eterno de los malvados en el infierno no solo reivindica el honor de Dios y defiende la justicia divina, sino que también expone la total pecaminosidad del pecado. Dios sería menos que Dios y el pecado sería algo menos que pecado si el Señor permitiera que nuestra desobediencia traicionera pasara desapercibida y sin control. Si hay algún axioma que la Biblia asume de principio a fin, desde el jardín del Edén hasta la ciudad celestial, desde antes de Adán hasta después de la muerte, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es que el pecado debe pagarse. Pero por supuesto, el infierno no es la única forma en que el pecado, la muerte y el diablo pueden ser juzgados de forma final y decisiva. El infierno no es más que un tema menor al lado de la melodía de la cruz. En la cima del Gólgota vemos más claramente la inversión de la maldición, cuando el denigrado Hijo de Dios se convierte en maldición por nosotros. Aquí Jesús bebe la copa de la ira de Dios. Aquí Cristo da su vida en rescate por muchos. Aquí, en la cruz, no vemos el abandono de la justicia, sino su pleno cumplimiento. Jesús vence al pecado haciéndose pecado por nosotros. Jesús vence la miseria del pecado, que desafía a Dios mediante la satisfacción divina a través de la autosustitución divina.